Bueno, encantados se encuentren por acá en esta disertación sobre el ejercicio de la acción penal en Venezuela dentro de las clases de maestría de la Universidad de la UNIMAR, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de dicha maestría, quienes habla Ángel Serpa Aponte, y estamos haciendo esto en octubre de 2021. Clases que, a los efectos de la ayuda de mis alumnos, se ubican en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los fines de que puedan encontrar allí respuestas frente a problemas de derecho penal, derecho procesal penal. Pero habíamos comenzado abordando el tema de las formas de inicio. Esto vinculado a una sesión anterior que también estaría ubicada en este canal. Y ya luego de haber abordado el llamado conocimiento flagrante de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, nos encontramos en el tema del llamado conocimiento autónomo, llamado también por algunos conocimiento oficioso, noticia crímenes, delito clandestino. Decíamos que hay un ministerio público que asume el conocimiento de una causa, bien sea de forma directa o bien sea por la participación que le realice el órgano policial, teniendo 12 horas para esa notificación, lo cual conduciría a el decreto, a la orden de inicio, y esa orden de inicio tiene puntuales finalidades. Podría haber un sospechoso en la comisión de ese delito, pero todavía se requiere una investigación. Podría haber un sospechoso, pero ese sospechoso no se encuentra aprehendido. Pero pudiera haber un sospechoso para lo cual se requiere una individualización. Es decir, todavía se requieren actuaciones de investigación que le hagan sustentar un convencimiento para la imputación al fiscal del Ministerio Público. Recordemos las oportunidades procesales: imputación, acusación, probanza, juicio. Entonces, esa imputación como un sustrato previo a la acusación, en ello sí estamos claros, definitivamente. Prácticamente en la única oportunidad en donde se confluye lo de acusación con imputación en el mismo acto sería en el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada, en donde la imputación inicial ya es una acusación. Y sin embargo, nótese que en el caso del procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, no hay la obligación de la presentación de las pruebas en la propia acusación privada, sino que se deja para un momento posterior, cuando se fija la llamada audiencia de conciliación. Pero volvamos a lo nuestro, que se trata del procedimiento por delitos de acción pública. Entonces, obviamente, aquí, en este tipo de forma de inicio, llamado conocimiento autónomo, pudiera haber un sospechoso, pero para ello se requiere una investigación. Es decir, ese fiscal del Ministerio Público está manifestando que hay escasez de convencimiento para, en definitiva, alguien ostente la condición de imputado. Pero es que además la condición de imputado debe formalizarse luego de una investigación. Profesor, participación del juez en esta instancia. Pareciera que no porque el juez comenzaría a actuar una vez que exista una imputación. Pero cuidado, hay posibilidades que desdicen esta afirmación. Hay una posibilidad muy concreta vinculada a la investigación, que es la llamada prueba anticipada, que está regulada en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Es aquí donde a veces la nominalidad de los artículos es distinto, es medio contradictoria con lo que se ubica en el texto que pretende nominar.
se denomina prueba anticipada, 289. Si hablamos del concepto de prueba, y la prueba se ubicaría como un ofrecimiento en la acusación, alguien diría, no, pero espérate. Si el concepto de prueba anticipada, la anticipación de una prueba es que ya alguien está convencido, el titular de la acción penal, sobre el carácter demostrativo, objetivamente, de ese elemento, que es lo que se denomina verdad material, la que se reconstruye en el proceso con prueba, se materializa con prueba, y ya estoy tan convencido que la presenté, la oferté en una acusación. Pero entre el ofrecimiento de la prueba y el juicio oral y público, yo siento que ese sujeto de prueba se puede desvanecer y por lo tanto se requiere una anticipación de la producción probatoria, de lo que se denomina el desahogo probatorio, que sería en el juicio oral y público, porque no aguanta el juicio oral y público, está a punto de irse, tiene enfermedad terminal, van a demoler el sitio para lo cual se requirió una inspección. Entonces es necesario anticipar. Y cuando uno lee el contenido del artículo, uno ubica, no, que más bien esta prueba anticipada es para la realización de actos de investigación que sustenten la acusación. Es decir, que la oportunidad procesal neta, esencial de la prueba anticipada sería previo a la acusación, siendo que excepcionalmente pudiera haber una audiencia de prueba anticipada posterior a la acusación cuando la prueba ya ha sido ofertada, pero en fase intermedia nos encontramos con la eventualidad de ese desvanecimiento del testigo, se va del país, es objetivo, y por lo tanto anticipar el desahogo probatorio. Es más, inclusive podemos anticiparlo ya estando en plena fase de juicio. No, mijo, pero espérate, pero si ya estamos en juicio, ¿para qué vamos a estar anticipando pruebas? Ya no reformaron el código orgánico y el inicio de ese juicio es de 5 a 10 días hábiles, como lo indica el nuevo 325. No, pero espérate, son días hábiles y es mucho lo que puede ocurrir entre 5 y 10 días hábiles para el inicio del juicio oral y público. A lo mejor de 5 a 10 días hábiles se va el testigo y es necesario anticipar ese acto. Pero no es lo que quiero fundamentalmente asumir frente a la etapa que estamos hablando. Estamos hablando de la prueba anticipada como un acto de obtención de convencimiento. Ah, bueno, pero entonces ya sí hay imputado. Correcto. Es la primera hipótesis que maneja el 289. Ya habiendo un imputado, la realización de una audiencia de prueba anticipada a los efectos de obtener un convencimiento de un sujeto de prueba que tiende a desvanecerse. Pero es que el propio código en el artículo 289 hace la salvedad e indica del que simplemente es investigado. Todavía no es imputado. Investigado. Una audiencia de prueba anticipada. Audiencia frente a un juez. Entonces, la realización de una audiencia de prueba anticipada frente a quien simplemente es investigado también pudiera ocurrir en esa etapa previo a la imputación a partir de un conocimiento autónomo. Profesor, ¿y en todo caso se va a hacer por vía de prueba anticipada? No, solamente en los casos en donde el sujeto de prueba tiende a desvanecerse. El fiscal siquiera ha imputado, pero el testigo que tiene se va del país. Lo atracaron en el propio aeropuerto, ya a la persona no le quedó ni más gana. Yo no quiero ni subir a Caracas. De Maiquetía me voy, pues. ¿Ok? Entonces, se va del país. Entonces, es necesario anticipar esa prueba. La prueba anticipada como un acto de obtención de convencimiento con participación jurisdiccional. Y obviamente esa solicitud tendría que ser introducida por vía de oficina distribuidora de causa para que algún tribunal de control competente en razón del territorio, de la materia, de la jurisdicción. Cuando hablo de jurisdicción, estoy atendiendo la noción de existencia o no de fuero procesal de ese eventual procesado. Por cierto, mis amigos,
Nada nuevo con otro tipo de procedimiento. Allí está el auxilio judicial en el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Previo a la acusación, pero se requiere el auxilio, una actuación judicial. Claro que en el auxilio judicial es inaudita alteram par, en principio. Y en la prueba anticipada estamos hablando de la presencia de un juez. Entonces, bueno, aquí dentro de estos actos de investigación pudiera darse hasta la prueba anticipada frente a quien simplemente es investigado si se da el desvanecimiento del sujeto de prueba. Ahora bien, mis estimados, aquí nos llevan las 3 I. Investigación, individualización, y esto no es para ganar una clase en criminalística, ganar un posgrado en criminalística, no, esto tiene un neto interés forense. Esa individualización es para finalmente imputar a alguien. Y aquí sí es verdad que hay que detenerse, porque hasta ahora la narrativa que yo tenía, el esquemita doctrinario, el esquemita jurisprudencial, era francamente sencillo. Con la famosa sentencia 537 del año 17 de la Sala Constitucional. Llegado ese momento, surgía la necesidad de la imputación. Es decir, de la investigación se conllevó una individualización por parte del fiscal del Ministerio Público. Por cierto, mis estimados, individualización que no trascienda procesalmente. Algo así como que quede en el yo interno del fiscal que lleva la causa. Porque si trasciende externamente esa individualización, bueno, nada menos y nada más, estamos en los dos extremos de lo que el 295 nos indica como inicio de la fase preparatoria, como duración de la fase preparatoria. Una, por vía de la imputación formal, y dos, por vía de la individualización. Algunos han denominado esta individualización como imputación material. Pero yo creo que el concepto de imputación material, la trascendencia del concepto de imputación material, ha de ser entendido como el conocimiento que tiene el imputado materialmente que exista tal imputación en su contra. Si se queda en el propio ámbito de ese fiscal del Ministerio Público, sin habilitarse una trascendencia de conocimiento, pues no podríamos iniciar ese recorrido, esa duración de la fase preparatoria a partir de esa individualización que no se ha plasmado en un acto externo. El típico ejemplo, el consabido ejemplo del que declara como testigo en sede fiscal y ya el Ministerio Público ha tenido conocimiento de su participación en el hecho y lo que se quiere es que la respuesta conduzca a afirmarle ese convencimiento. Es decir, en trastienda lo que hay es una violación del artículo 49.5, nadie puede ser la llamada no confesión coacta, descrita en el 49.5 del Código de la Constitución. Entre comillas, la costumbre procesal, más costumbre fiscal frente a esto, es que en ese momento se para la declaración, se coloca allí en la declaración la famosa frasecita, habida cuenta que de los dichos, que de la respuesta del testigo se está evidenciando elementos que comprometan su eventual imputación, se suspende esta declaración porque no está acompañada de abogado. Nada menos que no se puede derivar ningún tipo de efecto porque se dan los extremos de la nulidad absoluta de acto procesal conforme lo indica el 175 del COP. Digamos las tres hipótesis clásicas
de la nulidad absoluta de acto procesal en el 175, es problema de intervención, asistencia y representación. Pero en esa acta detenida, en esa acta, digamos, parada, en esa acta donde se incorpora la coletilla, ahí sí nace la noción de imputación material. Porque es, aunque fue realizada en sede fiscal, el fiscal frontalmente no está manifestando la incriminación, la calificación y la intimación, pero está haciendo un señalamiento. En la eventualidad que los dichos, eso es un neto concepto de imputación material. Y sí hace falta que de alguna forma una buena sentencia, una injuriosa sentencia, haga el elenco de extremos de lo que debe ser considerada imputación material. Si lo es la admisión de la querella por parte del juez de control, si lo es la admisión de la denuncia, si lo es una declaración en sede fiscal de un testigo que es detenida por encontrar elementos de convicción en su respuesta. En síntesis, a partir de este momento surge la necesidad de la imputación. Y aquí entonces sí se dividen las aguas, porque el nuevo código, el COD 2021, como le gusta decir a la gente fuera del país, en Colombia, en Miami, etc. Todavía decimos aquí 2021, otra parte 2021. Bueno, cada quien se le pega los modismos, los giros lingüísticos. La imputación formal o la imputación material. El 126A del COP desarrolla que esa imputación formal es una imputación que procede de un fiscal del Ministerio Público. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Ahí está el 285, 3 y 4 de la Constitución afirmándonos que el sistema es acusatorio no solo porque el fiscal presenta la acusación, sino porque el fiscal imputa por delito de acción pública. Entonces, imputación formal, ¿ok? Que provenga de un fiscal. El sitio de la realización del acto de imputación formal, claro que es importante. ¿Okay? En mi humilde criterio, todavía los efectos que se derivan de la sentencia 537-17 todavía se mantienen. Ahora, no voy a cuestionar a ninguno que difiera de mi criterio. Ahí existen esas oficinas de fiscales en los diferentes circuitos o en las diferentes extensiones para la realización de la imputación formal. Pero yo creo que el sitio sí lo demarca, es importante, sobre todo por la llamada posibilidad del control judicial de la acción, que en este caso el control de la imputación, tener la posibilidad de forma directa, inmediata, que se cuestione la propia imputación. Bueno, tan inmediata que si fuese la imputación en sede judicial, sin dilación de ninguna especie, bueno, la defensa pudiera alegar, cuestionar la propia imputación y anularse la propia imputación en la propia inmediación de la audiencia. El sitio es importante, ¿okay? Obviamente que es importante en una referencia de celeridad de las actuaciones procesales que vincula el concepto de tutela judicial en el 26 de la Constitución, ¿okay? Que tiene que ser la tutela célere, expedita. Bueno, hay una posibilidad, aquí es importante, pero además es importantísimo que si la imputación va a ser en sede fiscal, bueno, ello nacería a que el próximo paso dentro de esa titularidad pudiera hacerse, ni siquiera te lo voy a decir al día siguiente, pudiera ser hasta el mismo día. Te imputo a las 9 de la mañana en sede fiscal y a las 2 de la tarde estoy presentando acusación en tu contra, porque lo que se requiere frente a la acusación es una previa imputación. ¿Y qué posibilidad de solicitud, de diligencia pudiera existir? Es decir, si el 295 del COP nos está hablando que la duración de los 6 meses
de la fase preparatoria. Es a partir de la imputación, bueno, ya el elemento inicial está dado con la imputación para que se concluya esa fase preparatoria dentro de esos 6 meses, nada menos que pudiendo ser en horas después o al día siguiente. El tema de la coerción es distinto. Porque ustedes dirán, no, es que el tema de la coerción implica la necesidad de una coerción. La coerción como medida cautelar frente a un procesado, que puede ser privativa de libertad, 236, o cautelar sustitutiva, 242. Y ella sí no puede provenir de una oficina fiscal. Aquí esta puede provenir o necesariamente debe provenir de una decisión judicial. La solicitud es fiscal. Artículo 111, numeral 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero la resolución es jurisdiccional, 236. Fíjate que detrás de la fachada de una imputación en sede fiscal, que alguien pudiera decir, no, lo bueno es que no existe privativa, ni siquiera una medida cautelar. Es que no se le exige al fiscal del Ministerio Público que existe una coerción de forma alguna para que pueda acusar de forma alguna. No es sustrato de la acusación la coerción. El único sustrato de la acusación es la imputación. Y más bien dirá, en norma fachada, más bien estoy respetando el principio de afirmación de libertad, ¿ok? Que en la medida de lo posible el procesamiento de causas sea en libertad. Si está bien. Por el lado de la coerción está perfecto, pero por el lado de posibilitar un desarrollo de defensa adversarial en una fase preparatoria está muy mal. Porque a lo mejor el interés es la coerción en la nueva fase. A lo mejor previamente no. La coerción en la nueva fase. Claro, lo va a tener muy cuesta arriba. Porque si lo que iría a sustentar la coerción novedosa sería el peligro de fuga o el peligro de obstaculización procesal, tan cuesta arriba lo tiene, así como subir a esa loma que está allá detrás de mí, el Ávila, que ahora, ahora van a ser las ciudades comunales, ¿no? Entonces, todo eso, vamos a aprovechar de verlo por lo menos en foto ahorita, ¿no? Entonces, diría la necesidad de una coerción novedosa no se ubicaría porque tan no necesitabas la coerción que no hubo peligro de fuga o de obstaculización procesal que te permitió presentar la acusación. Pero el tema es que se está enfrentando la posibilidad de actos de investigación de descargo. Ahí donde está el peligro fundamental de esa imputación en sede fiscal. Uno, el conocimiento, que no surja el control judicial inmediato frente a la propia imputación, y dos, coartar la investigación de descargo ante la posibilidad objetiva de la acusación tan pronto se dé la imputación en sede fiscal. Bueno, mis estimados, pero para no quedarme en el tema, porque la verdad que esto trasciende mucho más allá al acto de imputación y esto son formas de inicio, yo creo que vamos a tener que ingresar a una tercera reunión porque esto es hasta las 11, ¿ok? Y veo que aquí me están restando apenas pocos minutos. No habría problema, mis estimados, si el fiscal ha optado por la solicitud de orden de aprehensión. La solicitud de orden de aprehensión no ha sucumbido. No se encuentra fuera del Código Orgánico Procesal Penal por su reforma. ¿Ok? Es decir, el fiscal entiende que el tipo de delito, la magnitud de daño, los extremos de ese artículo 236, los 5 numerales del 236, y que en mi criterio el último es francamente inconstitucional. El numeral 5, que habla de las actuaciones previas al delito, conducta previa, tiene un fuerte tufillo de inconstitucionalidad. Y todo esto yo lo he dicho públicamente y hasta horas, días antes de que se publicara el Código Orgánico Procesal Penal. Ahí mantiene ese tufillo.
de inconstitucionalidad. Si el derecho penal es un derecho penal del hecho, si el proceso se activa a partir del hecho, ¿por qué vamos a considerar conductas anteriores? ¿Ok? Y es que ni siquiera hecho, sino conductas. Por ejemplo, dígame esa inconstitucionalidad en el artículo 77 del Código Penal, cuando habla de las agravantes, habla de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, habla de el ser pendenciero o ser vago. Entonces, algo así se me parece, eso de ser pendenciero o ser vago, como agravantes que están allí en el artículo 77 a ese numeral 5 del 236. Es decir, asunciones de forma de ser de cada quien. Bueno, eso de ser vago en un país con una tasa alta de desempleo, bueno, pareciera que hay como una presunción de culpabilidad general frente a los demás. Y ser pendenciero, bueno, ser un tipo provocador, etcétera. Si es por eso, verifiquemos el estamento público del país, si es o no es pendenciero cuando se para de una mesa de diálogo porque alguien es extraditado. Entonces, surge la necesidad de la orden de aprehensión. Antiguamente, el tema de la objetivización de la orden de aprehensión, es decir, las dos manos de nuevo. El fiscal opta por solicitar la imputación, digamos formal, sin aprehensión, o solicitar la orden de aprehensión. Más o menos, el tema de la orden de aprehensión jugaba papel con respecto a la redacción del 237 anterior, del COP 2012, el famoso parágrafo primero sobre la llamada presunción del peligro de fuga, ubicándonos en la noción de, perdón, cuando les hablaba de los 5 numerales, antiguamente me equivoqué, dije del 236, no, es del 237. Entonces, el famoso parágrafo primero, aquel mandato expreso al fiscal que no era el juez cuando el delito superara los 10 años en su límite superior. Y un poco la explicación era eso. Si al final del camino es lo que el fiscal está obligado a solicitar en la audiencia frente a la medida judicial preventiva privativa de libertad, de una vez solicito la orden de aprehensión para que se transforme la orden de aprehensión en una medida judicial preventiva privativa de libertad. Claro, pudiera surgir que entre el dictado de la orden de aprehensión, la ejecución de la orden de aprehensión y la audiencia de imputación, allí se anulan elementos y alguien que es ordenado en aprehensión al final termina dictándosele una medida cautelar sustitutiva o definitivamente se anula la imputación, no encuentra elementos el juez. Caso particular es frente al tema de los delitos menos graves, en los cuales, conforme al procedimiento especial del 354 y siguiente, siempre se le impondrá al procesado medidas cautelares sustitutivas, a menos que estemos en presencia de un problema de contumacia, condición de prófugo o condición de rebelde, para lo cual es necesario, a los efectos de realizarse la audiencia de imputación, el dictado de una orden de aprehensión, aun siendo un delito menos grave, pero es a los fines de formalizar el tipo de coerción. Y en medio de todo esto, mis estimados, está el esquema filosófico que no debe ser echado en saco roto de teoría del proceso, que lo cautelar y la coerción dentro de lo cautelar no es un fin en sí mismo dentro del proceso, es un instrumento. Las famosas aseveraciones del famus bonus juris y del periculum in mora, es decir, la presunción de buen derecho, existencia de un delito que no esté evidentemente prescrito y la existencia de elementos de convicción que al menos sustenten el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo del delito. ¿Ok? Eso del numeral segundo del 236, elementos de convicción, ahora hay que vincularlo a una redacción novedosa, casi un instituto procesal novedoso,
presente en el 126A. Y todo esto es pan caliente, mis amigos, saliéndonos de la panadería, porque todo esto está muy novedoso en la reforma del COP. Todavía no hay decisión al respecto. Y la famosa frasecita en la imputación formal de la probabilidad objetiva de responsabilidad. Frase que es interesante y que no puede ser desechada, es decir, que no puede ser cuestionada o queriéndole derivar elementos distintos a su propia redacción. Probabilidad objetiva de responsabilidad. Pues sí, hay probabilidad objetiva de responsabilidad porque para imputar a alguien ha de existir previamente una investigación que conduzca a una individualización. Obviamente, la probabilidad objetiva de responsabilidad no se ubica como una simple frase, sino que eso responde, es el corolario de una causa. Es decir, es una investigación que ha conducido a establecer ese criterio. Pero es que además la noción de probabilidad objetiva, y me quedo en lo de objetivo, implica en primer lugar que no sea una simple presunción o una suposición, sino que se objetivice en actas. ¿Sí? El concepto de probabilidad objetiva se entroniza con el concepto de verdad material del 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Si la verdad material es la que se reconstruye con pruebas. Entonces, allí estamos hablando de elementos de convicción existentes, objetivos. Y ello además me permite abordar que lo objetivo ubica la causación del hecho, pero también la atribuibilidad del hecho, pero también la culpabilidad. Es decir, esa presunción objetiva de responsabilidad, fíjate que la palabra que utilizó el legislador de 2021 es responsabilidad y no culpabilidad. La palabra culpabilidad está presente en el 8 del COP, cuando se habla de la presunción de inocencia, ¿ok? Desvirtuar culpabilidad, y en la cual uno dice, bueno, no es tan importante que solo el fiscal del Ministerio Público demuestre el aspecto objetivo del delito, la causación, el hecho se realizó, es atribuible a alguien, sino que el aspecto subjetivo, los que asumen la teoría psicologista de la culpabilidad, se ubica en ese extremo, evidenciarlo si lo hizo con dolo, si lo hizo con preterintención, si lo hizo con culpa, o inclusive el concepto de dolo eventual o culpa consciente y culpa consciente. Entonces, de responsabilidad. Ahora, yo lo que sí entiendo es que si la famosa frasecita va a ser un leitmotiv, va a ser una especie de, son las 10:26, ya les estoy, y disculpen el fastidio, vamos a volver a ingresar con la misma coordenada dentro de unos minutos. Si la famosa frasecita va a ser una coletilla, como hay muchas coletillas que se realizan en los procesos, ¿verdad? La famosa coletilla. Hay una coletilla que es importantísima en las imputaciones fiscales, que es la llamada asociación para delinquir. Parece que eso ya está preimpreso, pues, en las páginas de imputación del Ministerio Público. Y asociación para delinquir. Está el espacio en blanco para los demás delitos, pero ya está preimpreso asociación para delinquir. Un punto para justificar una privación de libertad. Hay otras famosas coletillas, ¿verdad?, que se utilizan en el ámbito procesal, que es si bien es cierto, no es menos cierto. Entonces no es cierto nada, pues. Cero mata cero. Asumimos una concepción nihilista del asunto. Otra famosa coletilla es decir en el fallo, es de lógica creer. Entonces la lógica, el principio de lógica que se ha adoptado no se individualiza, sino que basta la simple palabra, es de lógica creer. Pero aquí cuidado con esto, porque cuidado si con solamente el fiscal indicar, tengo una probabilidad objetiva de responsabilidad. Dado que se evidencia una probabilidad objetiva de responsabilidad, ¿se imputaron o no? Dámele contenido,
Ok, llena ese bolsillo de contenido. ¿Cuáles son los extremos de la probabilidad objetiva de responsabilidad? Con el tiempo, tú sabes que a partir de que se promulgue una ley, uno le va encontrando elementos, ¿verdad? Cuando uno va desarrollando una cosa novedosísima. Quizás la expresión probabilidad no es tan feliz. Ahí sí te compro la idea. Porque la probabilidad pareciera una variable, digamos, matemática, actuarial del asunto. Por ahí se dice que la probabilidad es la porcentualización de una posibilidad. En la teoría del juego, en la teoría de los casinos, ganarle, etcétera, en la teoría matemática se habla de esto, ¿no? La probabilidad, una porcentualización de la posibilidad. Entonces, incorporar un término matemático, actuarial, estadístico, dentro de una cosa tan importante como la imputación, nos haría rehacer la pregunta. Bueno, perdóname, pero ¿y esa probabilidad será de cuánto? ¿Será de un 49%? ¿Será de un 70%? ¿Será de un 80%? Perdóname lo pueril de una explicación de este tipo. Bueno, si es de un 49% y un 100%, son dos grandes mitades de un 50%, bueno, si es un 49%, entonces que no existe ningún tipo de probabilidad. Si es que lo vamos a verificar en una pauta de suficiencia más que de eficiencia. Entonces, bueno, quizás no es tan feliz la noción de probabilidad objetiva. Porque fíjate, estamos hablando de probabilidad y ellos lo acuñamos a un término que hasta lo utiliza uno de los grandes entre los grandes, que es Claude Roxin, en su manual de Derecho Procesal Penal. Y aquí se lo copiaron. El llamado pronóstico de condena. Entonces, el concepto de pronóstico. Pero ya el concepto de pronóstico, fíjate que la palabra pronóstico no es similar al concepto de probabilidad. La palabra pronóstico quizás está mucho más vinculado a un problema de eficiencia, de la capacidad demostrativa que tendrían las pruebas ofertadas para, si se desahogan eficientemente en el juicio oral y público, conducir a una eficiencia. Y ya por lo menos hay un convencimiento del fiscal que dice que esas pruebas sí lo convencieron. Aquí el fiscal estaría indicando que en una noción, digamos, probabilística, a él lo están convenciendo a los fines de una imputación. Entonces, sigamos acá porque no me quiero detener. Esto de verdad, bueno, me disculpan. Esto está siendo grabado. Esta sí se quedó grabada, ¿ok? La anterior no. Y a lo mejor yo voy a poner la pregunta de lo que vi en la parte anterior. No, mentira. Bueno, entonces la siguiente también irá siendo grabada. ¿Ok? Disculpen, regresen con, y hasta las 11 va a durar esto. Regresen con las mismas coordenadas.